Iglesia de Trafalgar, Madrid, el 13 de octubre de 1958. Estudio bíblico a cargo de don Fernando Vangioni. El tema siendo los siervos de Dios en la iglesia local. Considerando el tema de los siervos de Dios en la iglesia local, yo os invito a leer primeramente en Éxodo capítulo 26, versículo 26. Harás también 5 barras de madera de sitín para las tablas del un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para el otro lado del tabernáculo que está al occidente. Y la barra del medio pasará por medio de las tablas del un cabo al otro. Pasemos ahora al Nuevo Testamento, a las 3 porciones clásicas que hablan de los dones y de los ministerios en la iglesia local. Primeramente en Romanos capítulo 12. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Pasemos a 1 Corintios capítulo 12. Versículo 4. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Pasemos ahora a la carta a los Efesios, el capítulo 4. Y aunque huelga decir que para entender bien el asunto de los dones y los ministerios deberíamos leer todo el capítulo 12 de Romanos y todo el capítulo 12 de 1 Corintios, podemos leer las partes principales para abreviar tiempo. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Empero, a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Hemos de leer luego otras escrituras, pero comenzando por estas, nosotros entramos en el tema asignado para esta mañana, los siervos de Dios en la iglesia local. En la epístola a los Romanos,
podéis advertir que hay una serie de diferentes dones mencionados. Pero el punto básico del apóstol se ve al comienzo, en un solo versículo, el versículo 5. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Podéis notar a simple vista las tres partes en que se divide este versículo. Muchos habla de la cantidad de los miembros. Un cuerpo habla de la unidad de los miembros. Y en Cristo habla del centro de los miembros. De esta manera nos explicamos el misterio maravilloso de la Iglesia. Es una cantidad de variedad, muchos. Es una unidad en un cuerpo. Y es a la vez un centro glorioso en el cual ella se cimenta, gira y sostiene, Cristo. Cuando pasamos a 1 Corintios capítulo 12, el tema se amplía. Y tenemos, por ejemplo, 3 versículos básicos en este capítulo. El versículo 4, el 5 y el 6. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es, el que obra todas las cosas en todos. Ahora nos llama la atención el énfasis que el Espíritu Santo coloca en la Trinidad, interviniendo en la distribución de los dones, en el ejercicio de los dones y en el poder para llevar adelante estos dones. El mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo Dios. Y uno puede ver como en todas las cosas de Dios un orden progresivo perfecto. El primer punto de esta progresión es la distribución de los dones. El mismo Espíritu de Dios los reparte como Él quiere. Los dones espirituales no se heredan, ni se transmiten de padres a hijos, o por una herencia de fe, sino que es una obra del Espíritu Santo de Dios, el cual da a cada uno conforme a su facultad. Pero luego encontramos en el versículo 5 al Señor. Hay repartimiento de ministerios. Es el Señor el que adjudica en su iglesia como cabeza soberana los distintos ministerios en que los miembros han de desplegar su acción. Es el Señor, en una palabra, el que coloca a cada uno en su iglesia como Él quiere, de acuerdo al don que ha recibido por el Espíritu Santo de Dios. Y hago énfasis en esto porque cuando se altera el orden de este principio bíblico, y son los hombres los que colocan a los hombres, las equivocaciones son lamentables. Debemos siempre esperar con paciencia en la obra del Señor, que así como el Espíritu Santo de Dios no se equivoca en el repartimiento de los dones, mucho menos el Señor se equivoca en el repartimiento de los ministerios. Ahora ya tenemos al hombre o la mujer con su don y con su ministerio. Pero entonces llegamos al versículo 6. El mismo Dios es el que se ocupa del repartimiento de las operaciones. Es decir, que ahora Dios interviene, el Padre, para dar el poder necesario para que este ministerio sea llevado a cabo con efectividad de acuerdo al don que se ha recibido. De esta manera la Trinidad se ocupa en la Iglesia de la distribución de los dones, del repartimiento de los ministerios y del poder espiritual que solo viene de Dios para llevar a cabo estos ministerios. Pasamos entonces a la carta a los Efesios, el capítulo 4. De nuevo allí se nos habla de los dones, pero hay una introducción que haremos bien en recalcar. El apóstol comienza con esta exhortación: solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
No hay duda que a través de los siglos, el diablo, la carne, el yo, el mundo y tantos otros factores han provocado la desunión del cuerpo de Cristo. Nosotros somos responsables y por lo tanto se nos exhorta a guardar la unidad del Espíritu. Y a veces nos preguntamos hasta dónde podemos llegar en esa solicitud, porque pareciera que hay otros hermanos, o en nuestra iglesia donde nos congregamos, o en otros lugares, que hacen todo lo posible para que no haya esta unidad. Pero hay aquí en el versículo anterior una pequeña receta que si todos la llevamos a la práctica, no nos va a ser difícil guardar la unidad. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Es decir, que la alquimia celestial ha reunido en una receta estos 4 ingredientes que llevados a la práctica en cada iglesia han de conservar la unidad del cuerpo. Y son la humildad de carácter, son la paciencia en la conducta, son la mansedumbre en el espíritu y son el amor en la práctica. De manera que cuando estas 4 existen en una iglesia, podemos estar seguros que allí todos trabajan por conservar la unidad que el Señor desea. Tenemos en continuación lo que se ha llamado el credo de fe, es decir, 7 partes de nuestras creencias y que forman una sola, pero que se hallan divididas aquí en 3 círculos de comunión. Hay lo que se llama la comunión del cuerpo. Somos un cuerpo, un espíritu, llamados a una misma esperanza. Es decir, que formando parte de un cuerpo indivisible, unidos por el Espíritu de Dios y con una misma esperanza, gozamos de una comunión íntima en este círculo del cuerpo de Cristo. Y luego hay el círculo del testimonio público. Un Señor al cual confesamos, una fe que vivimos y un bautismo que confesamos. Este es el círculo del testimonio público de la Iglesia. Y luego hay el círculo de la intimidad y sujeción a Dios. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en todos vosotros. Y luego de haber exhortado y dado la receta para guardar la unidad, y después de haber enumerado este credo de fe a la luz de sus 3 círculos, la comunión del cuerpo, la comunión del testimonio y la comunión de sujeción a Dios, él entra en estos dones especiales que Dios ha dado a su iglesia a través de los tiempos. En ese sentido, los dones se dividirían, por así decirlo, en 2 partes. Dones principales para la perfección de los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y otros dones, si se puede usar la palabra secundarios, que Dios ha ido confiriendo a su iglesia para llevar adelante las diversas manifestaciones de su testimonio. Nosotros, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, leemos de distintos dones, en servir, en ministrar. En Corintios leemos de ayudas, de gobernaciones, del que preside, y a veces pasamos por alto esta enumeración de dones, pareciéndonos que son poca cosa para considerarlos. Y sin embargo, un solo detalle nos da la importancia de cada uno de estos dones. Por ejemplo, el que preside. El hermano que sube a presidir una reunión. No puede hacerlo cualquiera. A veces uno encuentra que en las iglesias, al que no sirve para predicar, lo ponen para abrir la reunión. Es como si esto fuera una salida del paso para darle lugar a un hermano. Y resulta que abre la reunión un hermano que no sabe hablar, que no sabe leer, que tropieza al leer el himno, que no sabe orar, y olvidan un detalle principalísimo, que el hombre que preside
es el que le da la tónica a la reunión después. Yo he visto en muchas partes un hombre de Dios abriendo la reunión, pero haciéndolo con tanta unción en su oración, con tanto acierto en la elección del himno, con tanta gracia en sus palabras, que puede decirse que la reunión después siguió el hilo de sus pensamientos y el provecho fue general. Quiere decir que no cualquiera puede presidir. Tiene que ser un hermano cuya sola presencia allí en el púlpito le da a la reunión un tono espiritual y elevado, del cual después ya no se puede bajar sin perjuicio el nivel. Ayudas, por ejemplo, leemos. Ahora hay hermanos que no sirven tal vez para predicar, no tienen el don de hacerlo, no tienen el don de presidir, pero tienen el don de ayudar. Y saben hacerlo con tal gracia, con tal tacto, en una manera que pasa desapercibida a los ojos de los hombres, pero que revela un singular tacto para acercarse a las necesidades, para suplirlas, para remediarlas, y qué bendición son en todas las iglesias estos que tal vez han de ser héroes anónimos en la historia de la iglesia, pero en el cielo han de ser recordados como ayudas. Encontramos aquí, pues, en el capítulo 4 de Efesios, los grandes dones de la iglesia. 5. Él mismo dio unos ciertamente apóstoles y profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. Volvemos ahora a Éxodo capítulo 26. Allí tenemos una hermosa figura de lo que acabamos de leer. Se está por erigir el tabernáculo, y Dios, en las indicaciones que da a Moisés, subraya la importancia que todas las tablas estén juntas y que sean derechas y que estén bien fundadas. Pero Dios después pasa a explicar cómo se han de mantener todas las tablas unidas por medio de 5 barras, que pasando por los costados del tabernáculo han de cumplir una sola función: mantener las tablas erectas y por lo tanto mantener en su lugar el santuario del Señor. Una de ellas pasaba por el medio. Así encontramos, creo, una analogía de estas 5 figuras de Efesios capítulo 4. Esto era lo que hacían estos 5 dones, igual que aquellas 5 barras, para perfección de los santos, tablas derechas. Para la obra del ministerio, tablas unidas para un testimonio al Señor. Para edificación del cuerpo de Cristo, para mantener la estructura del edificio desde el cual se adoraba al Señor. Así encontramos que estos dones tuvieron esta función. Cierto es que con estos dones pasa lo mismo que con otros de Romanos capítulo 12 y de 1 Corintios capítulo 12. Hay dones que han pertenecido al siglo I, dones que han desaparecido, dones que pertenecieron a una época, como los dones de lenguas, como los dones de sanidades, y tal vez otros ministerios que la iglesia primitiva practicó dentro de la esfera de su época. Pero una vez que ya la iglesia tuvo las sagradas escrituras en todo su contenido, y la luz del Espíritu Santo para interpretarlas y para guiarse por ellas en su obediencia, desaparecieron, por una parte, estos dones secundarios que habían servido para atraer las multitudes, para corroborar el testimonio de Cristo resucitado y para extender el mensaje a todas las naciones. Y a su vez desaparecieron 2 grandes dones, apóstoles y profetas, porque ellos ya habían echado el cimiento y las escrituras, bajo su inspiración, estaban escritas y completas. Quedaron entonces 3 dones que, junto con otros que hemos leído esta mañana, permanecen hasta el presente: evangelistas, pastores y doctores. Ahora hay en esto de nuevo la maravilla de la progresión divina en un orden que no se equivoca. Si queremos ver el orden, el evangelista es el hombre que sale afuera a buscar las almas.
Es el hombre que trata de alcanzar a los perdidos para Cristo. Es el hombre que predica el Evangelio esperando almas y buscando almas y las trae al Señor. Y luego el pastor es aquel que las guía en los pastos delicados de la palabra del Señor, es aquel que vela por su cuidado, es aquel que vela por sus peligros, es aquel que ejerce la obra de su cuidado dentro de la iglesia. Y el doctor es aquel que profundiza esta obra iniciada por el evangelista y continuada por el pastor. Es el hombre que expone los misterios de la palabra de Dios. Es el hombre que expone los tesoros y las riquezas de las Sagradas Escrituras para llevar a estas almas a un conocimiento, como hemos leído aquí, de un varón perfecto, a la medida de la edad de Cristo. Encontramos, pues, cómo Dios utiliza esta variedad de dones, superiores o secundarios, en tres grandes propósitos. La perfección de los santos. Los dones nunca han sido dados para la vanagloria del individuo. Nunca han sido conferidos para el ensalzamiento del hombre. Siempre han tenido por fin la gloria de Dios, el ensalzamiento de Cristo, la soberanía del Espíritu Santo y el bien de la Iglesia. Y cuando los dones no cumplen esta función, están desviándose del propósito divino. Lógicamente, en toda iglesia surge un problema, y es el reconocimiento de los dones. En esto van involucrados no solamente los ancianos, sino también los jóvenes. Uno de los problemas en todas partes del mundo es el reconocimiento de los ancianos. Voy a leer tres escrituras. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tened paz los unos con los otros. Ahora aquí se nos exhorta a reconocer a los ancianos en la iglesia. Pero a la vez, la palabra de Dios siempre presenta el panorama completo. Nunca deja un detalle olvidado. Y el mismo texto que exhorta a reconocer a los ancianos es el mismo texto que perfila a los ancianos en su labor. Deben ser hombres que, aunque carezcan de otras cualidades, a lo menos reúnan estas tres: que trabajan, que os presiden y que os amonestan. Es decir, que su triple función para ser reconocidos es, en primer lugar, el reconocimiento a un trabajo que se ve hecho con dedicación, con sacrificio, con abnegación al Señor y a su obra. En segundo lugar, el reconocimiento de una presidencia sabia. No es que el anciano se llame presidente o se lo crea, sino que él sepa con espiritualidad y ascendiente espiritual presidir las cosas de la iglesia y las cosas que atañen a la obra del Señor. Y en tercer lugar, y os amonestan. Es decir, que es un hombre que no solo debe ser reconocido porque trabaja o porque preside, pero también cuando sabe que es necesario, debe amonestar. Y hacerlo en el Espíritu de Cristo. Que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Ahora esto toca a todos, a los que estamos sujetos a ancianos, a reconocerlos, y a ellos mismos a ofrecernos por lo menos el triple aspecto de esta actividad, que no es solamente el trabajo, no es solamente el momento que hay que presidir, hacerlo con sabiduría, pero el momento que hay que exhortar, hacerlo en el Espíritu de Cristo.
estos ancianos merecen, por lo menos, mucha estima. Yo asistí hace un tiempo a un entierro de un siervo de Dios, un hombre no muy conocido en la Argentina, pero yo lo conocía desde muchacho, era anciano en una iglesia. Y, para mi sorpresa, el día de su entierro había muy lindas frases y muy lindas flores, lleno de flores la tumba. Pero yo me enteré, con mucho dolor de corazón, que 2 noches antes, él había asistido a una reunión con diversos hermanos de la iglesia, y le dijeron tantas, y le faltaron al respeto de una manera tan indebida, y le hicieron acusaciones tan infundadas, que el hombre, roto el corazón, comenzó a llorar, y se salió de la reunión. Y dijo, bueno, perdónenme, pero yo no puedo estar más, ya he oído suficiente. Y se fue. Los demás siguieron la discusión. Él se metió en cama, y al otro día estaba muerto. Y después en el cementerio había tantas flores y tantos discursos. Y algunos de los que le habían criticado y atacado estaban allí ponderando la fidelidad con que él había estado al frente de la obra desde sus comienzos, porque él había sido uno de los fundadores. Y yo pensaba, aquí está el cuadro de María de Betania y de Nicodemo. María trajo 1 libra de ungüento en vida del Señor. Nicodemo y José de Arimatea le trajeron 100 libras cuando él ya estaba enterrado. Y yo creo que el Señor ha dejado esculpido en su palabra para todos los tiempos. Más admirable el ejemplo de una mujer que trajo 1 libra en vida que el de 2 hombres que trajeron 100 libras cuando ya estaba muerto. Debemos estimar y reconocer a los ancianos de la iglesia antes que mueran, no después. Todas las palabras que se digan después en el cementerio se escriban en la lápida, ya no las oye él porque está lejos de las voces de crítica o de las voces de alabanza. Pero es un testimonio que el Señor aprecia en vida, este reconocimiento a un trabajo realizado, a una presidencia ejercida, a una admonestación dada, y además de esto, a tenerles en mucha estima, por amor de su obra. Miremos el segundo pasaje, Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. Ahora en 1 Tesalonicenses se nos pide reconocimiento. En este capítulo 13 se nos pide obediencia. Ahora esto en ciertas épocas de la vida, o tal vez con ciertas personas, resulta difícil. Sin embargo, es mandato de la palabra del Señor, y no lo podemos poner a un lado, aunque algunas de las personas no lo merezcan. Pero tenemos que entender que en regla general, la palabra del Señor nos manda obedecer a nuestros pastores. Y recordemos que habla en plural, no dice obedeced a vuestro pastor. Da por entendido que en aquella iglesia y en todas las iglesias debe haber varios pastores. De paso, tocamos un punto que es de siempre actualidad. ¿Debe o no haber en cada iglesia un pastor? En la Argentina, las asambleas se rigen por lo que creemos el sistema bíblico y básico y fundamental. Debe haber un grupo de ancianos o sobrevedores, plural. Ahora, dentro de los dones de estos hombres que el Señor ha puesto por su espíritu como ancianos, puede y debe haber el don de pastor. Y estos hombres, o tal vez uno de ellos en particular, que lo tiene más desarrollado que los demás,
ejerce el trabajo de pastor, pero no se le asigna este título. Es decir, que la Iglesia no se apoya, no depende de un hombre como su pastor, sino que la Iglesia en general siente su responsabilidad como miembros, y los hermanos ancianos o sobrevedores sienten su responsabilidad como ancianos y como sobrevedores. Y miembros o ancianos se someten y se sujetan al mismo Dios y a las mismas Escrituras. Las circunstancias en la Argentina, por ejemplo, yo no sé en España, nos han llevado en los últimos tiempos, en algunas iglesias, a hacerse sentir la necesidad de un hombre fuerte. Yo creo que me entendéis. Por ciertos desmanes de la juventud, por cierto desarrollo rápido de la iglesia, por ciertas circunstancias especiales en que Dios ha llamado a su presencia a hombres que antes tenían una hegemonía espiritual y un ascendiente notable, ha hecho que algunos piensen, si no ha llegado la hora, que bajo estas circunstancias especiales que atraviesa el mundo, tengamos que tener un hombre fuerte que esté al frente de la obra y que sin dejar de considerar a sus hermanos ancianos, él tenga lo menos dentro de su firmeza de carácter, de su ascendiente y de su personalidad, él tenga las riendas de la cosa, él sea el hombre fuerte, el pastor. Ahora, los males nunca pueden dar lugar como remedio a otro mal mayor. Y la regla bíblica fue hecha no para el siglo I, sino para todos los siglos, hasta que el Señor venga. Y el ideal de la Iglesia de Cristo no es un hombre fuerte, que preside, que dirija, que controla y que impone. Lo ideal de la obra del Señor es una iglesia con ancianos espirituales reconocidos por la Iglesia, por su testimonio, por su trabajo, considerados, obedecidos, amados, respetados, no nos olvidemos esta última palabra, respetados, y así, en esta armonía, la Iglesia marchará bien. Lógicamente, en las denominaciones se ha encontrado que el sistema más rápido es poner un pastor y asunto terminado. Pero también la experiencia demuestra que solamente en el método bíblico hay un desarrollo integral de los dones, hay un crecimiento y una extensión de la obra, y hay a la vez en la obediencia a los principios escriturales el disfrute de la soberanía del Espíritu de Dios, del señorío de Cristo y de la manifestación de la gloria y la presencia de Dios. Yo no estoy atacando a las denominaciones ni juzgando sus sistemas, pero la verdad es que últimamente en la Argentina, en campañas de evangelización, en contribuciones para la obra del Señor y en muchas manifestaciones de la obra, se ha echado de ver que el ingrediente principal, que la fuerza más grande que hay hoy en el Evangelio en Sudamérica, es precisamente las iglesias que se llaman de los hermanos. Desorganizadas, tal vez en muchos aspectos, sin controles, sin directivas, sin embargo, bajo el molde de las Escrituras, guiándose lentamente, extendiéndose y creciendo, hasta el punto que son una fuerza considerable y reconocida en el testimonio. Yo tuve la grata satisfacción de escuchar a los principales dirigentes de la obra en la Argentina hace cosa de 2 meses, cuando se estaba considerando la posibilidad de una gran campaña evangélica nacional. Oírles decir, hoy en día, los que pueden llenar un estadio, los que pueden contribuir con más cantidad, los que no podemos poner a un lado en ninguna consideración de planes futuros, son los hermanos. Ahora, esto no es porque nos llamemos hermanos, sino porque hay detrás de este nombre la fuerza de asambleas que con sus ancianos y sus miembros siguen las Sagradas Escrituras. Ahora, en otro pasaje, el tercero, 1 Pedro capítulo 5, tenemos estas palabras tan típicas del apóstol.
Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los ensalce cuando fuere tiempo. En 1 Tesalonicenses, uno ve entre líneas que había una falta de reconocimiento a los ancianos. En Hebreos capítulo 13, uno lee entre líneas que había un espíritu de resistencia a los ancianos. De manera que en vez de colaborar con ellos en la obra común, en vez de ayudarles, en vez de estimularles, en vez de acompañarles, se les estaba haciendo la tarea tan pesada que en vez de hacerla con alegría, porque el servicio del Señor debe ser hecho con alegría, lo estaban haciendo gimiendo, como una carga pesada. Ahora cada uno de nosotros debe escudriñarse en la presencia del Señor cuál es su conducta en la iglesia a la cual pertenece. Si él ayuda a sus hermanos ancianos, si él está dispuesto a colaborar con ellos, si él está dispuesto a darles el estímulo, el apoyo, la comunión necesaria para que, en vez de hacer su trabajo gimiendo y tristes y abrumados, lo hagan con alegría, teniendo en cuenta que ellos son los que han de dar cuenta al Señor de la manera como lo hacen y no nosotros. No nos tienen que dar cuenta a nosotros, ni tampoco tienen que dar cuenta a los hombres. Dice que han de dar cuenta al Señor. Ahora aquí en 1 Pedro, el apóstol parece que está recordando los días de Tiberias. Es como si viniera sobre él la brisa de aquel mar y el recuerdo de aquella mañana, cuando el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Y a pesar de que han pasado los años y él se ha emblanquecido y encorvado en el servicio del Señor, él no olvida aquella última orden de su Salvador. Y él dice: apacentad la grey de Dios. Hay un pensamiento aquí que toca a ancianos y a jóvenes por igual, y que los ubica a cada uno en su verdadero lugar. Al anciano primero. Él tiene que apacentar la grey de Dios. Es la grey de Dios. El anciano debe tener en cuenta que Dios le ha dado una tarea y ha puesto en sus hombros una responsabilidad para algo que es de Dios. Por eso el Señor dijo a Pedro allí en Tiberias: apacienta mis ovejas. El gran crimen que leemos en el Antiguo Testamento y el gran reproche sobre los malos pastores es que habían considerado a las ovejas sus ovejas, y por eso las habían tirado y maltratado y olvidado y dejado comer por los lobos. Pero el hombre que es consciente que es la grey de Dios va a tener cuidado de ella. Y dice aquí: no por fuerza, sino voluntariamente. Si hay un trabajo pesado, es el trabajo de anciano. Vino uno una vez, un hombre de cierta edad, que ya hace años está en la congregación, muy buen hermano, y me leyó en 1 Timoteo, y me dice: aquí dice que si alguno apetece obispado, buena obra desea. Dice: yo apetezco el obispado, yo deseo ser anciano, así que usted no me puede negar que deseo una buena obra. Y yo le dije: ya lo creo, es una buena obra, y su deseo es un excelente deseo, pero yo le ruego
que lea estas y estas escrituras y considere lo que se espera del anciano. Y después delante del Señor usted se examine si usted puede cumplir esa responsabilidad. Está en la iglesia todavía, han pasado 15 años y no me volvió a decir que deseaba obispado. Es que él empezó a medir su responsabilidad. La palabra anciano parece que suena a título, parece que suena al inexperto a posición en la iglesia, parece que suena a aquel que es poco espiritual a jerarquía en la iglesia. Pero cuando lo analizamos en la palabra de Dios, ser anciano es la tarea más pesada, más dura, más impregnada de lágrimas, más llena de ingratitudes, más pesada por sus tareas, y al cabo, al término de la vida, si ese hombre ha podido resistir hasta el fin, es una larga secuela de ingratitudes y sufrimientos, y donde no ha hecho otra cosa que soportar, sobrellevar, llorar, gemir, sufrir y amar. Y en cambio que ha dado tanto, no ha recibido nada o muy poco. Pero por eso el apóstol dice que esto ha de ser recompensado por el príncipe de los pastores. Ay del anciano que espera su recompensa aquí. Nunca lo verá. Nunca tendrá toda la iglesia a su favor. Nunca tendrá el sí de todos sus hermanos. Nunca tendrá el beneplácito de todos los creyentes. Siempre ha de estar preparado para oír críticas, tal vez calumnias, para llevar embates, para hacer a veces que no ve cosas que le están haciendo, y para hacer a veces que no oye cosas que están diciendo, y sin embargo, sin alterar su continente, sin variar su conducta, sin enfriar su amor, él debe ser como si no estuviera pasando nada de esto, porque él debe su responsabilidad de su ministerio al Señor. Y por eso el apóstol dice, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor. Ahora yo he visto casos en que hombres muy buenos, dotados del Señor, al ver cierta resistencia en la iglesia, al ver ciertos problemas en la iglesia, resuelven cortar por lo sano y erigirse en pastores. Y se dan cuenta que la situación es delicada y ellos creen que la solución es imponer su voluntad. Esto es lo que dice aquí, señorío sobre las heredades del Señor. Ahora dice aquí que si el anciano debe soportar, igualmente mancebos, sed sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Creo que aquí tenemos el secreto para evitar el señorío de un hombre o de varios hombres, que aquí tenemos el secreto para evitar la división entre ancianos y jóvenes, que aquí tenemos el secreto para evitar la frialdad de relaciones, de tal manera que el grupo de ancianos se mantenga unido en su parecer y a la vez haya un círculo en la iglesia opuesto que se mantiene unido también. El secreto es que ambos tienen que humillarse delante del Señor. Él es el Señor. Y el anciano con sus dones y su experiencia debe humillarse. Y el joven con su inexperiencia y falta de madurez debe humillarse. Y cuando hay este espíritu de humillación, cuando hay esta buena disposición para sujetarse a Dios y a su palabra, y estar dispuestos a sujetarse los unos a los otros en el temor de Dios, como dice aquí, la mano de Dios bajo la cual nos hemos humillado ancianos y jóvenes, nos va a ensalzar cuando fuere tiempo. Dios tiene un tiempo en la iglesia. Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Y concluyendo con este tema de los siervos de Dios en la obra local, a mí se me ocurre sugerir las siguientes cosas. En primer lugar, entra como parte de la humillación
y la sujeción al Señor de ancianos y jóvenes, el reconocimiento de los dones que el Señor ha puesto en la Iglesia. En muchas partes, el problema subsiste o surge cuando no se reconocen los dones espirituales. Ahora, acordaos, dones espirituales. Hay quienes confunden dones naturales con dones espirituales. Hay hermanos que porque tienen un pico de oro, por nacimiento, han sido siempre locuaces, hábiles para hablar, creen que esto es un don espiritual. Ahora, esta facilidad de hablar, esta locuacidad, esta libertad de pensamientos y esta fluidez de lenguaje puede ser un don consagrado al Señor, santificado por su gracia y utilizado por su Espíritu. Pero mientras Dios no haga esto, será un don natural. Puede haber el don de la música. Si ese don no es consagrado al Señor, y si no es inspirado por el Espíritu Santo de Dios, no pasará de ser un don natural. Puede haber el don de una memoria privilegiada, pero si esta memoria no está sujeta a la voluntad de Dios, será un don natural y nada más. Debemos reconocer en primer lugar cuáles son los dones naturales y cuáles son los dones espirituales. Lo que hemos recibido por naturaleza no sirve para la bendición espiritual de la Iglesia. De lo contrario, Dios no habría dado dones por su Espíritu. El hecho de que Dios da dones y los da por su Espíritu es que lo que sirve para el mundo, lo que sirve para una empresa, lo que sirve para una fábrica, lo que sirve para un club, lo que sirve para una sociedad, no sirve para el gobierno de la Iglesia. Dios para el gobierno de su Iglesia se ha precavido en la distribución de dones espirituales. Y tenemos el deber delante del Señor de reconocerlos. Algunos dicen, es que no somos todos iguales en la Iglesia de Dios. Es que va a haber ahora jerarquías. Es que va a haber ahora diferencias de posición. En un sentido, todos somos iguales. Somos miembros los unos de los otros. Pertenecemos al mismo cuerpo y somos idénticos en posición en Cristo. Pero los dones es otra cosa. Los dones han sido dados no para justificar nuestra posición, sino para explicar nuestro servicio y para llevarlo adelante en la voluntad de Dios. Y entonces debemos reconocer en la Iglesia los dones espirituales. Y los ancianos no solamente deben ser reconocidos en sus dones y en el lugar que el Espíritu Santo de Dios les ha puesto, pero ellos a su vez deben reconocer en los demás hermanos, sean jóvenes o no, aquellos dones espirituales. Y cuando los han reconocido, deben estimularlos, deben procurar que desarrollen y deben ayudar con su experiencia y con su consejo y con su mejor buena voluntad para que estos dones vayan en el ejercicio de un ministerio que comienza mostrando su fidelidad en las cosas pequeñas y va pasando de las cosas pequeñas a las cosas más grandes hasta el día que ese don espiritual desarrollado en el temor de Dios bajo el ejercicio de la disciplina divina es un don que puede ocupar su lugar en la Iglesia sin ningún temor. En la Argentina hemos pasado por una triste experiencia. Los primeros misioneros fundaron obras, visitaron el país, pero ellos quedaban siempre en su iglesia. Eran hombres múltiples, yo diría hombres de 5 talentos. No podían tener más. Pero ¿qué ha pasado? Que el día que ellos murieron, la iglesia comenzó a dividirse. Porque estos hombres olvidaron un detalle, la preparación para el futuro. Ellos olvidaron que algún día iban a morir. Olvidaron que algún día el Señor los iba a llamar a la gloria. Y no se preocuparon de ir formando a su lado hombres idóneos. No se preocuparon de ir desarrollando dones espirituales. ¿Cuál es el resultado? Que iglesias grandes, fuertes, en el día de estos hombres, porque ellos eran una columna, hoy son iglesias divididas, destrozadas, llenas de bandos. Algunos se han ido, otros han quedado, otros están por irse. Y estoy seguro que si ellos pudieran ver estas cosas desde la gloria y sentir tristeza, la sentirían hasta lo profundo. Porque
esta es la tarea, creo, del anciano que tiene visión. Es saber distinguir los dones, desarrollarlos, estimularlos con cuidado, sin apresuramientos, sabiendo distribuir el trabajo de acuerdo a los dones. Y también sabiendo alentar a aquellos que son tímidos, apocados, pero a la vez sabiendo parar un poco a los que son impetuosos y demasiado impulsivos. De esta manera el apocado recobrará ánimo, y el que es impulsivo por temperamento se verá un poco restringido. Pero en esto entra la sabiduría del anciano, no solo en el desarrollo de los dones, pero en el tacto con que él trata a sus hermanos más jóvenes. Ahora yo sugeriría, antes de terminar, una cosa más. En la iglesia donde por la bondad del Señor trabajo, esto se hace. Es fomentar un sano compañerismo entre todos los siervos del Señor. Nosotros tenemos una reunión por mes, donde se reúnen todos los que trabajan. En la lista de predicadores, en las escuelas dominicales, los que están encargados de la obra en los anexos. Tenemos una reunión por lo menos una por mes. Y ahí en una franca camaradería analizamos la marcha de la obra. No nos ofendemos si alguno se extralimita un poco del lenguaje. A veces hay un poco de risa. Otras veces tal vez tomaremos una taza de té. Otras veces nos reunimos en la casa de uno de ellos. Pero el propósito es este: hacer sentir que ancianos y jóvenes estamos trabajando para el mismo Señor. Y fomentamos un compañerismo que, sin perder los límites del respeto, porque eso a veces se pierde en el excesivo compañerismo, pero sin perder los límites del respeto y de la sujeción y de la obediencia, se va llevando adelante un compañerismo que se lleva a cabo en tres formas: orando juntos por los problemas de la obra, y luego analizando juntos los problemas de la obra sin tocar los que pertenecen exclusivamente al fuero de los ancianos, como disciplina y otros asuntos delicados. Pero lo que atañe a la obra en general, tratado así en un sano compañerismo. Y luego, en un deseo de comprendernos mejor, y a la vez sirve para que el elemento joven se vaya compenetrando de la responsabilidad que le atañe en la iglesia, y se vaya compenetrando de los múltiples renglones de la actividad de la iglesia, y se vaya empapando de lo que es una iglesia y cuáles son sus problemas y la manera de encararlos. Y en nuestras reuniones, por ejemplo, asisten 10 o 15 jóvenes que nunca abren la boca, pero están todo oídos, están escuchando, están aprendiendo. Pero si quieren hacer una pregunta, nadie les priva, y si quieren hacer una objeción, se les escucha. Y hasta el día de hoy puedo decir con gratitud a Dios que nunca nadie me faltó al respeto, ni tampoco ha habido una voz más alta que otra. Es que se va fomentando este sano compañerismo que debe existir en cada iglesia entre ancianos y jóvenes, donde el anciano conserva su lugar, el joven su lugar. Y de paso me perdonaréis que me he extendido tanto, agregaré un pensamiento final. Lo que arruina muchas iglesias es el falso concepto de autoridad. Siempre recuerdo el ejemplo del centurión. Los príncipes de la sinagoga vinieron y dijeron al Señor: es digno de concederle esto. Y luego, cuando el Señor vino a su casa, dijo: Señor, yo no soy digno de que entres debajo de mi techo. Yo tengo autoridad. Puedo decir a mis soldados: ve y va, y a este: ven y viene. Pero no soy digno que entres debajo de mi techo. Y cuando entonces habla el Señor, dice: es digno de concederle esto. La autoridad emana de tres fuentes principales en esta tierra: la que nos dan los hombres, la que nos tomamos nosotros mismos o la que nos da el Señor. ¿He sido claro, hermanos? ¿Cuál es la autoridad que queremos en la iglesia? A mí no me interesa la autoridad de aquellos que me palmeen y me digan: usted es un gran hombre, un buen hombre. Sé que esa misma mano que hoy me palmea
Mañana puede ir más abajo y darme azotes. Tampoco debo considerar la autoridad bajo mi propio concepto. La verdadera autoridad no se adquiere a gritos, no se adquiere con posturas fuertes. La verdadera autoridad espiritual en la Iglesia se gana con los años, se gana con ese ascendiente que da el trabajo de hoy, de mañana y pasado mañana, constante, perseverante, abnegado, ganado con dulzura, ganado con buen trato, ganado con un espíritu humilde, ganado con una abnegación probada. Y a través de los años esto va fomentando una personalidad, y esto va formando un ascendiente, y esto va creando una autoridad, que no la hemos recibido de los hombres, que no nos la hemos hecho nosotros, pero que nos la ha dado el Señor, como el resultado de una vida consagrada a su nombre, a su Iglesia y al bien de nuestros hermanos. Yo creo, hermanos, que todos estaremos de acuerdo, que hemos de dar gracias a Dios por lo que hemos oído esta mañana. Y seamos jóvenes, seamos ancianos. Yo creo que todos hemos de estar de acuerdo y dar gracias a Dios por lo que nos ha enseñado nuestro hermano de las Escrituras.